Queremos recoger también opiniones, por supuesto, de distintos personeros que están en Ecuador, y uno de ellos es el abogado Carlos Luis Sánchez, por supuesto, que también, a ver si logramos conversar unos minutos con él desde Guayaquil, desde el Ecuador. Ya está con nosotros en vivo y en directo el abogado Carlos Luis Sánchez, ¿no?, para conversar los temas de la actualidad, de lo que está pasando en Ecuador en este tiempo difícil que vive el Ecuador, pero también para algunos una oportunidad importante. Ya estamos en línea telefónica con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. ¿Cómo estás, abogado? Un gusto saludarlo desde Chile. Muy buenas tardes desde Radio Neura. Muy buenas tardes, abogado. Sí, muy buenas tardes. Un gusto conversar contigo una vez más acá desde Ecuador. Contigo y sobre la realidad política del país y de la región. No, sin duda que se viven momentos complejos, Carlos Luis, en el Ecuador, pero todo esto me imagino que es parte de una estrategia del presidente, pero también, ¿no es cierto?, vemos una oposición muy dura que le hizo la vida imposible en la Asamblea Nacional al presidente. ¿Cuál tú crees que es el camino que va a tomar el presidente ahora después de haber disuelto la Asamblea Nacional en el Ecuador, Carlos Luis? Bueno, yo creo que como primera apreciación sobre la decisión que toma el presidente de la República, es una muestra más de su poca habilidad política, producto de que no es obviamente un actor político tradicional, no proviene de la partidocracia tradicional, en consecuencia no pudo articular con su oposición, ni tampoco pudo articular con sus aliados, que terminaron siendo finalmente también su oposición, y ha tomado decisiones tardías. Hablábamos la otra vez sobre el decreto ejecutivo mediante el que autorizaba el porte civil de armas, y yo te decía lo mismo. Resulta que esperó 2 años para tomar una decisión que parecía urgente, esperó 2 años para que la ciudadanía esté desesperada por hacer algo más por su defensa personal en las calles. Eso realmente, te lo digo ahora que volvemos a hablar, no ha resultado en lo absoluto, no ha dado ningún resultado, tal como lo preveníamos. Y lo mismo respecto de la muerte cruzada. La muerte cruzada en el Ecuador es una institución jurídica prevenida por la Constitución de la República, que le permite al presidente de la República, por una sola vez, disolver la Asamblea Nacional para poder gobernar mediante decreto ejecutivo, o en este caso de decreto ley, durante 6 meses, hasta que se convoque y se realicen unas nuevas elecciones para confirmar si continúa la presidencia, para darle oportunidad a otras personas de que se postulen para la presidencia, y también para confirmar a los asambleístas. Yo no sé, honestamente, si fue buena idea esperar tanto, esperar a haber empezado un juicio político en su contra, que es otra figura que nuestra Constitución previene, en este caso, a favor de la Asamblea Nacional y contra el presidente de la República. Yo creo, y ahí va a haber un problema, que es irremediable concluir que esta decisión que tomó el presidente de la República tiene el objeto de parar el juicio político. Y evidentemente esa no es una de las causales que previene la Constitución. La causal que ha alegado el presidente de la República para firmar este decreto de muerte cruzada es la causal de grave conmoción interna o crisis política. Y estos conceptos no están tan desarrollados en nuestra jurisprudencia nacional, porque para que lo sepan, esta es la primera vez que un presidente de la República utiliza esta figura jurídica constitucional de la muerte cruzada, y en consecuencia no hay precedentes. Entonces, como el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, está sometido a los dictámenes de la Corte Constitucional, y si bien la Corte Constitucional no tiene un papel de oficio para calificar la constitucionalidad del decreto ejecutivo dictado por el presidente, era de esperarse, y de hecho ya pasó, varios de los actores políticos involucrados en este asunto ya han presentado un pedido de control posterior a la Corte Constitucional. Claro. Y estamos en camino de conocer el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que finalmente. Sí, por supuesto. ¿Existe realmente una crisis política o si esto se trató de el presidente de la República para evitar la continuación del juicio político? Sí, es muy interesante los tiempos que se vienen, ¿no es cierto? Tengo entendido que son 7 días aproximadamente, ¿no?, que la Corte Constitucional tenga que ejercer o digamos
aceptar, ¿no?, el decreto ley del presidente. Si es así, Carlos Luis, ¿el presidente podría gobernar estos 5 o 6 meses vía decreto de ley o siempre va a pasar por la Corte Constitucional los decretos que el presidente pueda firmar? Siempre va a pasar por la Corte Constitucional porque en el estado actual de nuestra justicia nacional estamos viviendo un verdadero neoconstitucionalismo, es decir, en el Ecuador, primero la Constitución, último la Constitución, y los más fuertes, más bien el poder más fuerte, más poderoso del país, es el poder que ejerce el control constitucional. Entonces, ya sea de oficio o a petición de alguna parte interesada, la Corte Constitucional permanentemente verifica el control de lo constitucional de todo acto del poder público. Entonces, sí, no es tan fácil. Y por cierto, los decretos que puede dictar el presidente solamente son en materia económica. Tampoco es que puede reformar la institucionalidad del país, no puede modificar otro tipo de normas que no sean aquellas que son relativas a la cuestión económica. Así que no se vienen días fáciles para la institucionalidad del Ecuador. Ahora bien, el presidente de alguna manera tiene una nueva oportunidad, como lo están leyendo algunos constitucionalistas en Ecuador, o tal vez un nuevo riesgo, ¿no es cierto?, para poder intentar salvar a este gobierno, pero de alguna otra manera, como bien lo dices tú, solamente puede emitir decretos de ley que tengan relación a la economía. Si logra el presidente Lasso a sujetar la economía o mejorar el estatus que la gente está pidiendo en Ecuador, ¿podría abrirse un escenario propositivo, Carlos Luis, o estamos en presencia de que finalmente es un paso tardío, muy tarde, y que el correísmo, que sabemos que está detrás, como la oposición también, intentando retomar el poder? Tengo entendido que tiene mucha fuerza, hay muchas partes de la institución ecuatoriana que ya está siendo manejada por el correísmo, ¿no es cierto? Que hay una lucha política muy interesante que se está dando también en el Ecuador. ¿Crees tú que va a poder aprovechar esta oportunidad el presidente Lasso, o es muy complejo que pueda sacar un rédito positivo? Yo creo que es muy complejo. Mira, Guillermo Lasso llegó a la presidencia con dificultades. Él no ganó mayoritariamente, ganó a través de una alianza con el Partido Social Cristiano, que es un partido tradicional en el país, y luego ni bien empezaba su gobierno, él rompió esa alianza de frente y muy mal, y perdió a sus principales aliados, y desde entonces ha venido combatiendo contra ellos y no le han permitido gobernar. Si me preguntas en este punto en particular, someterse a una elección de votación popular con la popularidad por el suelo como la tiene el presidente de la República, yo no creo que es un escenario favorable. Más bien me da la impresión de que es una jugada desesperada, porque pues no le queda mucho más que hacer, y supongo que habrá terminado por concluir que la votación para su censura en la Asamblea Nacional estaba asegurada en contra. Entonces, sí, ¿cuáles son los principales problemas del Ecuador? Que creo que son los principales problemas de la región. La delincuencia, que está a la alza, y hoy mismo, claro, tuvimos un episodio horrible de una matanza durante un velorio de una persona en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, que es una provincia que está sometida a la delincuencia en el país. La economía es otro factor que no avanza. La economía está contraída como consecuencia de la delincuencia. Muchos negocios han cerrado, la inversión privada se ha detenido y todo está muy caro. Yo hace poco estuve por allá por Chile, le di una vuelta, está muy bonito Santiago, luego pasé por Argentina, y la verdad es que portar dólares en Argentina, por ejemplo, tan diferentes que somos, con el cambio que hay, te hace notar lo caro que es Ecuador. Claro. O sea, yo pues, para que te hagas una idea, yo en Argentina, en Buenos Aires, pude almorzar con una persona que almorzábamos con 20, 30 dólares promedio. En Ecuador, un almuerzo de ese mismo tipo te está costando 60, 80 dólares. Entonces, la vida acá es muy cara, la economía es un problema que nos tiene de cabeza, igual que la delincuencia. Y todos estos son los retos del presidente de la República. Y tú bien lo mencionas, el correísmo que está detrás de regresar con su principal líder, Rafael Correa, que está sentenciado por un delito de cohecho, que al final del día es lo mismo que el soborno, el cohecho es un soborno. El correísmo, con todo este entorno negativo, logró mayoritariamente las alcaldías y las prefecturas en el país. Entonces,
yo creo que el diagnóstico político lleva a concluir que Guillermo Lasso no va a poder ganar una elección. Sin duda, muy interesante. Estamos conversando con el abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, especialista en materia penal y constitucional. Tú lo mencionaste recién, Carlos Luis, el correísmo. ¿El correísmo se prepara para llegar a gobernar una vez más el Ecuador, Carlos Luis? ¿O puede suceder algo o la gente puede decirle no esta vez? ¿Cómo ves tu escenario político? Porque ya una vez gobernó Rafael Correa con las consecuencias o impacto que tuvo en el Ecuador, pues hoy día también tiene mucha influencia en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Yo creo que el correísmo nunca perdió el protagonismo político en el pueblo ecuatoriano. Si bien su popularidad cayó, nunca bajó de un 40% en promedio en las estadísticas, y eso está demostrado en las elecciones. El alcalde de Guayaquil, la prefecta del Guayas, y el alcalde de Quito, la prefecta de Pichincha, que son la capital económica del país primero y la capital política del país la segunda, ambas le pertenecen al correísmo y no son las únicas. Estamos hablando de que hay bastiones políticos de otros partidos que se han ido perdiendo, y lamentablemente eso hace percibir que la ciudadanía siente que de alguna u otra manera con esa realidad estaban mejor representados que con la actual. Lamentablemente Guillermo Lasso nos ha decepcionado a muchos. Pensamos que era o que tendría la capacidad económica de sortear las trabas de la administración pública. La contratación pública no avanza, muy demorada, resulta que se ha demorado meses y todavía no logra traer chalecos antibalas e insumos para la Policía Nacional, y realmente queda en ridículo una gestión de la que se esperaba mucho. Y ojalá que eso, pues, bueno, las cosas son como son. Yo lo hablo desde la objetividad. A mí me da lo mismo finalmente quien gobierne. Yo quiero que gobierne bien. Ya obviamente tengo mi opinión personal y todo aquello, pero el país está de cabeza. Sin duda, tras el decreto de esta muerte cruzada, decreto desesperado del presidente Guillermo Lasso, ¿no?, que lo hace a través del decreto 148 y disuelve la Asamblea Nacional. También existe, ¿en qué situación, por ejemplo, queda el combate a la delincuencia, ¿no? Carlos Luis, que ha sido uno de los efectos complejos para la estabilidad del Ecuador, porque también en esta lucha política, ¿cómo queda, por ejemplo, el fiscal nacional en Ecuador versus que también el correísmo enfrenta investigaciones, y es muy probable, Carlos Luis, que el correísmo quiera instalar también un fiscal que de alguna manera no le torpedee su posible llegada al poder, ¿no es cierto? Todo esto también se maneja en un juego de ajedrez muy complejo en el Ecuador. Carlos Luis, ¿qué te parece la situación del fiscal nacional en esta situación actual hoy día? Bueno, nosotros tenemos una fiscal general que es una funcionaria que tiene una alta aceptación en la opinión pública, una mujer a la que no se le puede discutir, que es una mujer valiente, que ha enfrentado la corrupción a su manera, y que en ese camino, yo te lo digo desde la perspectiva de un abogado que tradicionalmente se dedica a la defensa, creo que se ha llevado a justos por pecadores, y que ha abusado bastante de las instituciones jurídicas que brinda el derecho. Pero esta fiscal, en lo que importa en este análisis, esta fiscal general está muy sólida en su puesto, primero. Segundo, ella es quien condenó a Rafael Correa por el delito de cohecho, y ella también se ha enfrentado ya a Guillermo Lasso. Es decir, parece que la fiscal general, no, si hablamos de política, me refiero, no se lleva con nadie. Ella es autónoma, lo ha dicho, incluso por ahí se vociferaba que ella era posiblemente una candidata a la presidencia de la República, y ha manifestado públicamente que no lo será. Ahora, el correísmo, por otro lado, ya ha captado espacios de poder. La Fiscalía no, evidentemente, pero sí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es una institución que ejerce la facultad de designación de autoridades. Y por ese lado se dice también, y parece ser cierto, que han captado el Consejo de la Judicatura, que es quien administra la administración de justicia en el país. Entonces, tienen alcaldías, tienen posición para gobernar desde lo local, desde las ciudades, desde las provincias, tienen espacios de poder en la administración de justicia, tienen espacios de poder en el Consejo de Participación Ciudadana para la designación del Contralor General del Estado, del Procurador General del Estado, y como tú lo has visto, parece ser que este ajedrez lo está ganando el correísmo.
Así es. Finalmente una pregunta técnica también, porque en todas las instituciones, si bien no son partidarias, pero hay inclinaciones, ¿no es cierto?, a la mirada política. ¿Cómo está constituido o quiénes forman, por ejemplo, parte de la Corte Constitucional, que finalmente es la que debe decidir si está apegada a la Constitución, los decretos de ley que pueda nombrar el presidente Guillermo Lasso en estos 5 o 6 meses? ¿Cómo está constituida, por ejemplo, la Corte Constitucional, Carlos Luis? La Corte Constitucional ha dado muestras de ser una corte dividida hacia una tendencia progresista. Ecuador es un país aún un poco convencional, tradicional, conservador es lo que quería decir. Ecuador es un país bastante conservador aún, y sin embargo esta Corte Constitucional ya ha dado muestras de estar más hacia una tendencia progresista, claro, que es en el mundo de las ideas al menos una tendencia cercana al socialismo, al correísmo. Claro. Entonces no han mostrado que de forma muy evidente una favoritismo hacia el correísmo. Sin embargo, sí dieron paso, calificaron, admitieron a trámite el juicio político contra Guillermo Lasso, claro, en un controvertido dictamen que, pues, la verdad, más parecía que lo que procedía era lo contrario. Entonces, por ahí da la impresión de que hay una pequeña inclinación hacia el correísmo. Muy interesante, abogado Carlos Luis Sánchez Gaete, especialista en materia penal y constitucional desde sede en Guayaquil, Ecuador. Te queremos agradecer la gentileza de conversar con parte también de tus raíces, Carlos Luis, acá en Chile, y desearte éxito allá, porque son momentos difíciles para el Ecuador, pero esperamos que buenas decisiones también logren encontrar el camino para esta tranquilidad y calma en el Ecuador. Gracias, Carlos Luis Sánchez, por esta conversación con Radio Neurarica y con Latinoamérica y con Chile. Gracias, Carlos Luis. No, gracias a ti y un saludo para el pueblo chileno, al que le tengo un aprecio enorme. Un abrazo para ti a la distancia, Carlos Luis. Muchas gracias.